¿Qué tienen en común un estadio que genera dinero los 365 días del año, contratos de más de 100 millones de euros y una deuda que estuvo a punto de hundir a un club en los años 90? Todo eso tiene un mismo nombre, el Real Madrid. Hoy no vamos a hablar solo de goles, Champions o remontadas épicas. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces decide quién gana, incluso antes de que ruede el balón: el dinero. Porque el Real Madrid no solo compite en el campo, también compite en los balances, en los contratos millonarios, en los derechos de televisión y en la gestión del riesgo. Piensa en esto un momento. ¿Cómo puede un club ingresar más de 1.160 millones de euros en una sola temporada? ¿Cómo se financia una remodelación de estadio de más de 1.000 millones? ¿Cómo se mantiene una masa salarial de 300 millones al año sin quebrar? Y quizá la pregunta más interesante de todas: ¿cómo pasó el Real Madrid de estar al borde de la ruina en los años 90 a convertirse en el club con más ingresos del mundo? Según Deloitte, hoy vamos a entender la economía detrás del mito, la estrategia detrás de los fichajes y la gestión detrás del imperio. Bienvenidos a La economía del Real Madrid. El Real Madrid es actualmente el club con mayores ingresos del mundo. En la temporada 2024-25 alcanzó aproximadamente 1.161 millones de euros, liderando el ranking internacional. Pero lo realmente interesante no es solo cuánto ingresa, sino de dónde sale todo ese dinero. La clave del Madrid es la diversificación. Muchas fuentes de ingresos diferentes que le permiten mantener estabilidad incluso cuando los resultados deportivos fluctúan. El principal motor económico del club es el área comercial, que genera unos 594 millones de euros. Aquí entran los patrocinios globales, el merchandising y todo el marketing internacional de la marca Real Madrid. Después están los ingresos por partido, que alcanzan unos 233 millones de euros, impulsados en gran parte por el renovado Santiago Bernabéu y su modelo de explotación durante 365 días al año. Y por supuesto, está la televisión. Solo por la Liga, el club recibió alrededor de 157,5 millones de euros, a lo que hay que sumar los ingresos de la Champions League, donde cada ronda superada supone millones adicionales. Si lo comparamos con otros gigantes europeos, la diferencia se nota. Esto demuestra algo curioso. Al Real Madrid no solo se le da bien marcar goles, también se le da muy bien el negocio del espectáculo. Pero ingresar más de 1.100 millones no significa que ese dinero se quede tranquilamente en la cuenta bancaria. La gran pregunta es: ¿en qué se gasta todo eso el Real Madrid? Y más importante todavía, ¿cómo consigue gastar tanto y seguir siendo económicamente estable? El club mueve cada año entre 850 y 950 millones de euros en gastos. Una cifra enorme, pero necesaria para mantener una estructura deportiva y empresarial de élite mundial. El mayor gasto es, sin sorpresa, la masa salarial del primer equipo. En total ronda los 320 millones de euros brutos al año. Ahí entran los sueldos, primas, bonus por títulos y variables por rendimiento. Dicho de otra forma, el Real Madrid gasta casi 1 millón de euros al día solo en salarios. Jugadores como Mbappé pueden rondar los 30-35 millones anuales, mientras que otros futbolistas clave se mueven entre los 20 y 22 millones. Pero los salarios no son el único gasto. También están las amortizaciones de fichajes, la estructura deportiva, los empleados del club, el mantenimiento del estadio y los costes financieros de la remodelación del Bernabéu. Esta remodelación fue financiada con préstamos a largo plazo cercanos a los 1.1 millones de euros. Ahora bien, aquí aparece uno de los puntos más importantes de la gestión del Madrid. El club mantiene un ratio salarial inferior al 50-55 de sus ingresos. ¿Y qué significa eso en términos simples? Que de cada 100 euros que gana, el club dedica unos 50 a pagar salarios. En el fútbol moderno, eso se considera una gestión muy saludable. ¿Por qué? Porque todavía queda margen para fichajes, inversiones, pagar deudas o simplemente ahorrar. Otros clubes europeos gastan 70 u 80 euros de cada 100 solo en salarios. Y cuando llega una mala temporada o no entran en Champions, los problemas empiezan. Ahí está la diferencia entre gastar mucho y gastar con control. En resumen, el Real Madrid gasta muchísimo,
pero ingresa aún más, y esa es la base de su equilibrio financiero. Pero para entender realmente por qué el Real Madrid maneja hoy estas cifras con tanta seguridad, hay que mirar hacia atrás, porque antes de ser el club con más ingresos del mundo, estuvo varias veces al borde del colapso financiero. En sus primeras décadas, entre 1902 y 1930, el club crecía más rápido que sus ingresos. Dependía casi exclusivamente de los socios y la taquilla. No tenía grandes patrocinadores y mantener instalaciones propias era muy caro. Las deudas eran frecuentes y la estabilidad económica bastante frágil. Uno de los momentos más críticos llegó tras la Guerra Civil Española 1936-1939. El antiguo estadio de Chamartín quedó prácticamente destruido. El club perdió socios y pasó varios años sin ingresos sólidos. En los años 40, llegó una decisión que parecía una locura: construir un estadio gigantesco para la época, el nuevo Chamartín, que más tarde se convertiría en el Estadio Santiago Bernabéu. Para hacerlo, el club se endeudó fuertemente. Si el proyecto fracasaba, podía significar la quiebra del Real Madrid, pero salió justo al revés. Más aforo significó más ingresos, y eso sentó las bases del dominio europeo que vendría después. En los años 70 y 80 volvieron los problemas. La competitividad internacional bajó, la gestión fue irregular y la deuda volvió a crecer. Pero la crisis más grave llegó a principios de los años 90. El club acumulaba una deuda cercana a 250 millones de euros. Tenía dificultades para pagar salarios y su modelo financiero era insostenible. La solución fue polémica. En 2001, el club vendió los terrenos de la antigua ciudad deportiva, tras su recalificación urbanística. Ese dinero permitió cancelar gran parte de la deuda y relanzar el proyecto deportivo. Más recientemente, el Madrid también tuvo que superar pruebas como la crisis financiera global de 2008 y el impacto económico de la COVID-19 en 2020. Con los estadios cerrados, desaparecieron los ingresos de taquilla. Mientras otros clubes se endeudaban o seguían gastando, el Madrid hizo lo contrario. Recortó gastos, frenó fichajes y priorizó liquidez. La constante histórica es clara. El Real Madrid ha asumido riesgos enormes. Ha pasado por momentos muy delicados, pero casi siempre ha tomado decisiones estructurales para salir más fuerte a largo plazo. Otro pilar fundamental en la economía del Real Madrid ha sido la visión estratégica de Florentino Pérez. Su papel no se limita a fichajes o decisiones deportivas. También ha construido una red de relaciones de influencia y confianza con figuras clave de la política, las empresas y los medios. Y el mejor ejemplo de eso es el famoso palco del Bernabéu. Por allí han pasado figuras como José María Aznar, expresidente del gobierno; Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy; Óscar López, ministro de Transformación Digital; también directivos de grandes empresas como Íñigo Meirás, director general de Ferrovial; Rodrigo Echenique, vicepresidente del Santander; e incluso personalidades del mundo cultural y mediático, como José Mota. Estas relaciones no son solo simbólicas. Han sido importantes para operaciones urbanísticas, acuerdos financieros y decisiones estratégicas de largo plazo. A todo esto se suman contratos comerciales de enorme valor. Por ejemplo, el acuerdo con Adidas, socio técnico desde 1998 y renovado hasta 2031, que se estima en 120-150 millones de euros anuales entre fijo y variables. Otro caso es Emirates, patrocinador principal desde 2013 con la famosa camiseta Fly Emirates, que aporta alrededor de 70 millones al año. Estos contratos no solo garantizan estabilidad financiera, también refuerzan la marca global del Real Madrid, permitiendo ingresos estables incluso en temporadas con menos éxitos deportivos. Y luego está uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del club, la remodelación del Santiago Bernabéu, financiada con préstamos cercanos a 1.100 millones de euros. Esta transformación convierte al estadio en un espacio capaz de generar ingresos durante todo el año. Conciertos, eventos deportivos internacionales, tours turísticos, experiencias corporativas. En otras palabras, el Real Madrid ya no gana dinero solo con el fútbol. Ha convertido su marca, su historia y sus contactos en un auténtico motor económico global.
Al final, lo interesante del Real Madrid es que su éxito no se explica solo por lo que pasa en el campo. Detrás de las Champions, los fichajes y los títulos hay algo igual de importante, una gestión económica muy pensada, ingresos enormes, gastos controlados y acuerdos comerciales que convierten al club en algo mucho más grande que un simple equipo de fútbol. Y lo curioso es que no siempre fue así. A lo largo de su historia, el Madrid ha pasado por deudas, crisis económicas y decisiones muy arriesgadas que podían haber salido mal. Pero con el tiempo, el club ha aprendido de esos momentos, se ha rodeado de personas influyentes y ha tomado decisiones estratégicas que lo han llevado a donde está hoy. No solo como uno de los equipos más exitosos del mundo, sino también como uno de los más poderosos económicamente.